gobierno ha enancado el proyecto de ley de inversiones a un objetivo que es una de las principales preocupaciones de la sociedad ecuatoriana, la búsqueda de trabajo. Entonces nos dicen, si la ley se aprueba, se van a generar miles de plazas de trabajo. Y pensar que muchos creían que la reforma laboral era la que iba a permitir que haya una mayor facilidad para contratar, pero no. Ha sido la ley de inversiones la que va a permitir el desarrollo del boom de la generación de empleo, al menos desde el discurso oficial. Pero, ¿esto es real o se trata solamente de un ejercicio de marketing político para atraer el interés y generar la idea de que esta ley debe ser aprobada como sea? Lo vamos a conversar con el economista Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos y consultor económico. Economista, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿tiene sentido sostener que un proyecto de ley de inversiones es el camino para llegar a esa meta de 2 millones de empleos a los que se comprometió el gobierno y que ha sido, a diferencia de otras ofertas de campaña, ratificada por el presidente? ¿Es cuestión simplemente de crear una ley más para que las alianzas público-privadas empiecen a funcionar, para que las inversiones comiencen a llegar al Ecuador? El problema desde hace mucho tiempo, diría yo, de décadas, es que 2 décadas, ya más de 2 décadas, es que nosotros nos olvidamos que somos un país dolarizado y que la principal instrumento de desarrollo económico y de generación de empleo, diré que es la materia de hoy día, es el uso eficiente de nuestra moneda, del dólar, que ya está aquí. Actualmente tenemos una oferta monetaria de 30.000 millones de dólares, es decir, es lo que está a nuestra disposición, es el medio circulante. Y ese medio circulante en dolarización está sometido a la velocidad que pasa de mano en mano en promedio ese medio circulante, digamos, de esa oferta monetaria. Actualmente está en 3.5, una cantidad demasiado exigua. Le digo, en la primera etapa de la dolarización, cuando sucedía lo que yo le llamo la dolarización de mercado, la velocidad de transferencia de mano en mano del dinero fluctuaba entre 6 y 7 veces. Eso hasta el año 2009, hasta el 1 de enero del 2009, cuando entró en vigencia la dolarización de Montecristi, yo así la llamo. Y desde ahí hasta la fecha ha venido continuamente deteriorándose. Y actualmente pues estamos en menos de 3 veces, de 3,5 veces que da el dinero de mano en mano en un periodo anual, ¿no? Ahora, esa sería la solución, economista, pero centrémonos primero en el problema. El gobierno sostiene que ha habido un incremento de 350.000 puestos de trabajo desde que arrancó su gestión, pero cuando revisamos las cifras del INEC, vemos que de julio del 2021 a enero del 2021, sí, ha habido un incremento en el número de personas empleadas, pero son solo 182.000 personas, no 350.000. Esto significa que al régimen le falta 1.818.000 empleos más para alcanzar su meta de 2 millones. Y eso no es cosa sencilla que se resuelva con un nuevo cuerpo legal. Usted dice entonces, hay que darle mayor velocidad al dinero, y eso, ¿cómo se hace? Claro, necesitamos la actuación de la política monetaria. Repito, estamos en un país dolarizado. Y nuestro principal instrumento es que nosotros podemos incrementar la masa monetaria sin generar inflación, sin generar devaluación. Esa es la gran diferencia con el tiempo antes de la dolarización, que podíamos imprimir dinero, pero eso desaparecía, ese beneficio, en pocos meses por la inflación. Ahora no, ahora un incremento de la velocidad de circulación de dinero, de la masa monetaria, lo que genera es mayor demanda de consumo, y esa mayor demanda de consumo genera una mayor demanda de empleo. ¿Y cuáles fueron esos elementos que permitieron que, si el dinero estaba circulando a una buena velocidad, esta se haya ralentizado? ¿Cuáles fueron las políticas que se implementaron a partir del correísmo que hicieron que todo se vuelva más lento? Primero, las tasas de interés. Fue un absurdo el poner tasas de interés a dedo. Ya vemos lo que ha pasado con las tasas de interés. Si uno observa el diagrama de las tasas de interés, de las 18 tasas de interés que actualmente existen, en estos, desde el 2009, pues hasta esta parte ya son 13 años,
que las tasas de interés se han mantenido totalmente estáticas. Eso ha ralentizado, utilizo su palabrita, la velocidad de circulación del dinero y ha ido bajando de alrededor de entre 7 y 8 veces para el año 2008 hasta el actual tiempo que tenemos de entre 3 y 4 veces. Actualmente el 2021 creció la velocidad de circulación del dinero a menos de 3.5 veces. Ahora, el gobierno dice que no puede reducir las tasas de interés vía decreto, que de eso se tiene que encargar el mercado, y el mercado durante 14 años ha dicho que se siente muy cómodo con esas tasas de interés altísimas porque todo sigue funcionando. Estoy totalmente de acuerdo con quien quiera que haya dicho de oposición o del gobierno de que no se puede reducir las tasas de interés vía decreto. Nunca se ha podido. La única manera, y esto repito enfáticamente, la única manera de reducir tasas de interés es vía competencia de mercado. Mire, estamos hablando entre un público bastante heterogéneo, así que yo diré, las tasas de interés no es nada más que la renta o el alquiler que usted paga cuando presta dinero, pide dinero prestado, que usted paga por el uso de dinero por ese determinado tiempo, 1 año, 2 años, el tiempo que usted pida. Es una tasa de alquiler para utilizar ese dinero que no es suyo, que pide prestado. Da exactamente lo mismo que si usted busca una oficina o un cuarto para vivir o un pequeño departamento y usted pues busca en el mercado cuál es el departamento, la casa que más le conviene. Y eso está sujeto a mercado, a libre mercado. El primero que usted encuentre y que le conviene porque en calidad y en precio es mejor que los otros que ha visto usted, alquila eso. Lo mismo desde el punto de vista del oferente, del dueño de casa, también entra al mercado. Así son las tasas de interés. El rato que no hay competencia de mercado, y aquí en el país no ha habido, ya en 21 años, hubo exclusivamente competencia de mercado en el 2007, desde el julio del 2007 hasta fines del 2008, en ese año y medio. Y en este año y medio las tasas de interés bajaron un 15% anual. En ahora, total un 20, una quinta parte. Ese sistema de competencia de mercados al que usted hace referencia operaba con otro régimen laboral, donde existía la tercerización, por ejemplo, con amplias facilidades para contratar y también para despedir a los trabajadores, con reconocimientos de un sinnúmero de ventajas para empleadores y dejando a los trabajadores al borde de la precariedad o en la precariedad propiamente dicho. Entonces, el sistema puede ser bueno, pero ¿por qué habría de funcionar lo que se aplicó en el año y medio al que usted hace referencia si hoy es un país distinto con un marco normativo diferente que en algunos casos constitucionalmente no permite lo que antes era la regla? Es un marco normativo totalmente diferente. El artículo 303 de la Constitución, que es la que redujo la dolarización de mercado, que yo le llamo decir la dolarización de competencia, a la dolarización del gobierno, se reduce a ese artículo 303 que coloca toda la definición de costos y de disponibilidades, disponibilidades financieras, a el criterio de una sola persona, en teoría, el presidente de la República, y que esta persona pues supuestamente se basa en lo que le diga el Banco Central. Eso es lo que dice la Constitución. Se inventaron hace unos 4 o 5 años la cuestión de las dos comisiones que hay, la una financiera y la otra monetaria, que actualmente se supone que tienen 3 personas de la una, 3 personas de la otra, y esas son las que dicen que van a bajar las tasas de interés, pero no bajan porque sigue siendo a dedo. Ser a dedo significa decir las tasas máximas de interés serán tal valor, no en diferentes contextos. Ese valor en ningún momento es tasas máximas, sino se convierten en tasas mínimas. Y eso no funciona, tiene que ser nuevamente competencia, un mercado de competencia, y eso se lo hace no con decreto. Nosotros ya lo hicimos, no únicamente en esas 2 años que yo le dije. Economista, sí, pero si todo esto que usted señala es tan claro, ¿por qué el gobierno no lo aplica? ¿Por qué no tenemos ni medio banco extranjero en el país generando esa competencia que usted señala es necesario para que en el mercado se regulen las tasas de interés y así se reduzca la iliquidez de nuestra economía? ¿Por qué nadie lo aplica? Y yo la verdad es que es la pregunta que me vengo haciendo desde hace muchos años, y con el escaso micrófono que uno tiene en redes sociales, pues
También he hecho la misma pregunta. Nadie ha podido contestarme. Yo tengo una pregunta, pero que no la puedo, digamos, una respuesta a eso, pero que no la puedo comprobar que esa sea. Y es que en competencia, o sea, cuando es el mercado el que decide, el producto de la dolarización, esta maravillosa máquina que puede incrementar la masa monetaria sin incrementar la inflación, pero sí incrementando la demanda de empleo, es que sencillamente ya no es manejada por el gobierno, y cuando maneja el gobierno lo que hace es utiliza esos recursos para financiar su déficit. Eso es lastimosamente lo que detiene a todo gobierno, independientemente de su mentalidad o su ideología. Alfredo Vergara, economista. Perder la oportunidad de financiar. Muchas gracias. Ex superintendente de bancos, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.